El marketing y la comunicación están en constante transformación. Bienvenidos a MC Comunicaciones al Día. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto volver a acompañarles a través de un episodio más de MC Comunicaciones al Día. Como ustedes podrán ver, este es un episodio especial en el cual tenemos invitados gratificantes y que forman parte del equipo de MC Comunicaciones. Chicos, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Todo muy bien. Qué chévere, porque hoy ellos son los protagonistas para hablar sobre lo que ha pasado en comunicación en temas relacionados a reputación, visibilidad de marca, crisis y entre otros temas. Y qué mejor que traer a estos cracks que acompañan el trabajo día a día de MC Comunicaciones. Así que vamos a empezar. ¿Nerviosos? Sí. Es su primer podcast y sin duda será uno de los tantos que más adelante estarán grabando. Yo quiero arrancar este episodio hablando de algo que ha conmovido la opinión, no tan solo aquí en el Ecuador, sino de muchos países, y es el caso de Balenciaga. Espero se hayan aprendido la lección, chicos. Claro que sí. Brian, vamos a empezar justamente con Brian. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa con Balenciaga? Se habla de crisis de reputación, pero por detrás existen muchos mensajes que ha dejado un poco atónitos, no tan solo a los influencers que representan a las marcas, sino a la opinión pública. Yo creo que más que una crisis de reputación es una crisis en sí mismo de la marca, que no ha aprendido a leer como todos esos subtextos que existen muchas veces en las colaboraciones que se hacen con diferentes productores fotográficos y todas sus campañas. Hay que entender que hay muchos elementos que ahí pueden ser utilizados para jugar a favor o en contra de la marca. Pero hay mensajes ocultos. No hay mensajes ocultos. No, es que lo que pasa es que yo creo que ha tenido una crisis que ha ido un poco escalando, porque era una campaña con el tema de los ositos y los niños, de los algo súper delicado. Y fue escalando a redes sociales, creció y ahora tenemos hasta los influencers que ya empezaron a un poco a tener todas estas acciones en contra de la marca. O sea, sí ha sido algo que ha ido creciendo mucho y creo que las redes sociales han desatado mucho toda esta crisis que tiene ahora la marca. Algo que sin duda descuidó justamente Balenciaga en el sentido de no poder controlar oportunamente esta crisis y poder dar respuestas cercanas. Pero aquí voy a hacer una pregunta al influencer de MC Comunicaciones. Darby, ¿qué harías tú en caso de que tú fueras un influencer justamente de Balenciaga? O sea, yo creo que se basa mucho en lo que tú generas con tu contenido y creo que cuando te alineas a una marca va mucho con tus valores y tus principios, porque si no, no tiene coherencia que participes con esa marca. Y es prácticamente como el caso de una de sus influencias que es de esta Kim Kardashian. Justamente ella salió pronunciándose que se iba a separar de Balenciaga por este hecho, ya que ella es madre. Entonces me imagino que se identifica un poco con esta polémica y con los niños, sobre todo porque todo comunica, y al Balenciaga usar un peluche que esté con ropa, con alguna alusión sexual, obviamente puede generar una controversia muy grande a nivel local y a nivel mundial. Y mensajes que han traído muchas personas justamente a las redes sociales de determinar tal vez intereses ocultos, que sin duda ha desdibujado todo lo que ha venido construyendo Balenciaga. Pero ya aparte de Kim Kardashian, el influencer Darby, ¿qué haría? ¿Qué haría? No, mentira. No, mentira. O sea, yo no, también creo que actuaría de la misma manera, porque yo, o sea, me identifico, si voy por una marca, me identifico con esa marca, y si mis valores no están alineados a eso y están haciendo cosas totalmente en contra de lo que yo hablo en mis redes sociales, me separaría, o sea, me haría un lado y diría muchas gracias, pero no van conmigo. O sea, creo que eso es algo muy importante, tener esa credibilidad como influenciador y tener ese compromiso de decir, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Entonces, yo haría, en ese sentido, me pondría en esa posición. Y es que muchas de las veces se habla que son las marcas las que tienen que escoger a los influencers o líderes de opinión para verse bien representados a través de ellos. Pero este es un ejemplo de lo que también sucede en caso contrario.
cuando las marcas no actúan apegados a sus principios, los cuales son divulgados de manera constante. Pero ¿qué hacer? ¿Qué es lo que deberíamos como agencia de comunicación asesorar, mi querido Brian, a empresas como estas que atraviesan dificultades tan grandes en el ámbito sobre todo reputacional? ¿Cuáles serían esos consejos que daríamos? Yo concuerdo con Annalí cuando ella decía que la crisis fue escalando y la verdad es que creo que la empresa no supo medir en qué momento debía salir a pronunciarse y muchas veces hay algo que las empresas no identifican y es hacer un mea culpa y a veces sucede ya muy tarde. Pero ellos, exacto, creo que lo hicieron tarde porque ellos sacaron unos comunicados de prensa en los que asumían la responsabilidad y asumieron que dejaron pasar quizá un filtro que debía revisar toda esa información y tal vez no utilizar niños. Hicieron y sacaron los comunicados, pero quizás ya fue como muy tarde cuando ya había pasado todo esto. Y tal vez los mensajes no fueron tan potentes en el momento de pedir disculpas. Y yo creo que también, o sea, deben como que evaluar el contexto de su publicación y lo que van a lanzar antes de poder, como decirlo, ponerlo en redes, sino evaluar todos el por detrás de usar un niño, de usar un peluche, de usar ese tipo de ropa. O sea, es todo un panorama que tienes que evaluar antes de tú publicar en tus redes sociales algún comunicado o algún arte, porque eso puede generar como está pasando, o sea, este choque que le está generando una mala reputación a una marca tan prestigiosa como lo ha sido Balenciaga. Ahí la clave debe ser la prevención. Totalmente. Es lo que está haciendo Balenciaga ahora. De hecho, anunció que iba a tener como un consejo que va a evaluar todas sus campañas. Sin embargo, es algo que uno esperaría que una marca tan grande y con esa presencia lo tenga ya y más, ¿sabes qué? Más cuando las marcas de moda siempre han estado como envueltas en estas cosas. En el ojo. Exacto, como que de los animales, que de las pieles, que el trabajo, que el tema de los niños. Exacto, entonces niños. Entonces ya deberían tener un plan antes y más de una marca como Balenciaga. Y que se esperan justamente de estas grandes marcas que hoy sean mucho más comprometidas y que no generen a partir de ellos estos puntos débiles, digámoslo así. Y yo aquí sí quiero recoger un poco, chicos, lo que ustedes han dicho. No hay crisis mejor manejada que aquella que ofrece disculpas en el tiempo preciso y a través de los mensajes correctos. También coincido con Brian en el sentido de que los protocolos deben establecerse mucho tiempo antes y no cuando uno tiene que experimentar sobre lo que se viene a afectar justamente en relación al posicionamiento, pero sobre todo reputación de la compañía. ¿Creen ustedes que cierra Balenciaga, chicos? No, realmente no. Hacer una marca con tanta trayectoria por un tema así no creo que cierre. Sí ha de pedir contra adeptos o clientes que estén en contra, pero de por sí es una marca que ha generado y ha construido todo su camino realmente para poder cerrarse por un tema. Seguramente va a tener muchas pérdidas económicas en esta época, pero de seguro ya están armando algún plan de reposicionamiento y tal vez vamos a tener alguna sorpresa después. Ahora, y hacia eso iba. Después. Exacto, hacia... Es nuestro influencer. Ahora, justamente hacia eso iba Ani. Se hablaba también en algún momento de una estrategia como para generar este ruido mediático, virar los ojos de la opinión pública hacia la marca y que esto otorgue, digamos así, mayor visibilidad. ¿Crees que sea el caso, Brian? Yo creo que ahí se puede jugar con la figura de los influencers en dos formas, porque casi siempre los influencers cuando trabajan con las marcas o salvan a la marca o terminan de, digamos, venderla. En este caso, si pueden comprometer a esos mismos influencers y mostrar que de la mano de ellos se va creando como esta nueva imagen y estamos cambiando los conceptos y vamos a ser mucho más friendly en este sentido y ya no vamos a tener este tipo de campañas que terminan generando polémicas, yo creo que ahí es un buen punto para discutirlo y tal vez pensar en cómo podemos utilizar a los influencers en este sentido como de buscar una salida a esta crisis. He visto que el caso se ha viralizado y no tan solo para hablar de contenido propio de la marca. Vemos a otros influencers que tratan de montarse justamente para ganar popularidad. He visto también en redes sociales como muchos de estos TikTokers empiezan al aire o en vivo o a través de sus videos a romper las prendas y esto sin duda deja un mensaje súper potente. Sí.
Bueno, sabemos que ya ha dejado a los chicos. No, y bueno, vamos a seguir evaluando nosotros cómo avanza esta crisis aquí en MC Comunicaciones. Tenemos herramientas justamente que miden y evalúan el tono de las conversaciones de distintos públicos para saber cómo repercute. Si bien en Ecuador no puede haber una comunidad tan amplia que consuma este tipo de productos, porque lo digo, no porque no exista la capacidad financiera de tener estos productos, sino más bien porque la marca no está de forma presente aquí en el país, vamos a tener este medidor que evalúe cómo continúa la visibilidad, posicionamiento o resquebrajamiento de lo que es la reputación de Balenciaga. Y ahora, chicos, ¿qué tal si pasamos a analizar temas un poco más internos? Temas que nos competen a nosotros. Y aquí quiero hablar sobre la estrategia de comunicación del gobierno aquí en el Ecuador. No quisiera adelantar criterios, más bien vamos a arrancar, Brian. ¿Cómo has visto estos, tal vez 18 meses ya, de gobierno de Guillermo Lasso en ámbitos de comunicación? La verdad, veo una estrategia bastante tibia en términos de que no hay muchas acciones que se ejecuten, es más bien como un gobierno en materia de comunicación ha reaccionado de forma muy reactiva. Siento que a veces no hay un plan o que las emergencias y las crisis desbordan tanto al gobierno que no existe forma de contenerlas simultáneamente, y sí siento que el gobierno es uno de los ejes que más le falta pulir, que más debe trabajar, al menos si en los próximos años no quiere seguir sufriendo este tipo de crisis tan frecuentes. Y uno de los problemas justamente, y ahí voy hacia Analí, en el sentido de identificar que todos los temas, todas las problemáticas o todos los sectores que generan conflicto quieren ser asumidos por el presidente. O sea, no hay un equipo que blinde justamente a Guillermo Lasso en términos de comunicación. Bueno, desde el Iron Man. No, él desde su campaña, lo que él dijo era un poco bajar todo el gasto en publicidad y comunicación que tenía en el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, no tanto el de Moreno. Pero esto le ha llevado a que muchas cosas que pueden ser buenas, no digo que sí, que no, pero que pueden ser buenas y que se deberían comunicar, no se comuniquen, o que cuando surge la crisis de los policías, por ejemplo, o de algún ministerio, lo único que esté dando la cara ha sido él. Y obviamente todo le cae a él. Entonces todo lo negativo, porque positivo en realidad no vemos casi nada. O sea, si hacemos un análisis o una encuesta, o ya las encuestas de opinión nos dan a que el presidente ha bajado muchísimos puestos. Fue el presidente después de entrar a la democracia con el índice más alto de popularidad. Y ahorita está en nada. Entonces creo que ha sido una estrategia de comunicación muy mal manejada. De hecho, creo que ni siquiera la tiene, no estoy segura, pero a diferencia, por ejemplo, de Rafael Correa, invertía millonadas y sí, todo lo que sea, pero la campaña de comunicación que él utilizaba fue súper buena, al menos durante sus 4 primeros años, ya después. Y es que yo comparto esa visión de disminuir el costo en publicidad o en propaganda gobernista. Está bien, está correcto, y creo que las necesidades del país indicaban que estos recursos debían ser redireccionados hacia otros sectores. Pero llegar a una escasez total de información en la que la gente no sabe con claridad cuáles son esos objetivos que está cumpliendo el gobierno, creo que es completamente grave. No se puede no comunicar, claro, porque lo que no se comunica no existe. No existe, o dejas que otros comuniquen por ti. No, y hay veces también, como en principio Guillermo Lasso le empezó con una comunicación fuerte enfocada en los jóvenes, bastante en campaña, exactamente, enfocada en los jóvenes, en el tema de las redes sociales, TikTok, pero claro, conforme ha pasado el tiempo, ni hasta ese ritmo que llevaba ha ido disminuyendo y prácticamente se ha focalizado, como decía Analí, en ser por poco el Iron Man de todos los problemas y sacarle él siempre a resolver, a comunicar, a hablar, que a largo plazo creo que lo va a terminar manchando de cosas que pueden ocurrir
de sus externos o de su gente allegada en el gobierno. Y ese es otro problema, porque al final, cuando tú asumes toda la comunicación y la responsabilidad por todas las crisis que están sucediendo, llegas a tener figuras ausentes, como es el caso del vicepresidente, que casi no se lo ve. Muchas personas piensan que incluso no existe. Y es causa de memes. Ajá. Incluso hay ministros que, por ejemplo, tienen mayor presencia que el vicepresidente. Y solo en las encuestas basta ver que cómo disminuye el capital político de Guillermo Lasso frente al capital político que tiene el vicepresidente. O sea, no baja, no sube, pero tampoco... Y aquí justamente yo quiero hacer una consulta. ¿No existe estrategia de comunicación? ¿No existe equipo de comunicación? ¿O el presidente no se deja asesorar? Yo siento que hay mucha incidencia personal del presidente, que es una cuestión como muy de, a veces por tratar de asumir el liderazgo se termina entronizando como toda la, digamos, como toda la figura del gobierno en una sola persona. Y en ese sentido, digamos, creo que está cayendo en ese error Guillermo Lasso, en no dejar que haya más voceros, en no permitir que haya más actores que puedan rendir cuentas a la ciudadanía y que también puedan asumir las diferentes crisis que existen. Y era tan evidente justamente en el gobierno de Rafael Correa como la comunicación era tan direccionada, donde había líneas gráficas ya establecidas, donde la imagen de un presidente en cada institución pública decía mucho y existían parámetros para saber qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Recojo las palabras en este caso de Annalí, creo que hay muchas acciones positivas que está haciendo el actual gobierno, pero que deberían ser explotadas de manera correcta. El no hacerlo permite que lo negativo cobre mayor protagonismo que lo positivo, y ahí están justamente las distintas crisis que se han dado. Esta crisis de institucionalidad de la policía, ¿cómo afecta y cómo llega a determinar en un elemento tan resquebrajable para la credibilidad del presidente? Bueno, y no solamente creo que es el tema de la policía, tenemos un tema de inseguridad nacional que creo que ha revertido todo lo que ha sido el gobierno, y lo único que ha hecho, por un lado, creo que Guillermo Lasso, es de echar la culpa a los otros gobiernos. Que sí, puede ser, o sea, totalmente, pero creo que más allá de esto no se ha logrado crear una campaña que les ayude, y tampoco se ha puesto una mano dura con acciones como es el caso de María Fernanda, ¿cómo? María Belén Bernal. De María Belén Bernal. O sea, ahí hubo no solamente creo que hubo una crisis de comunicación, hubo una crisis institucional, una crisis de gobierno. Entonces me parece crisis de país, que porque esto se unió todo, absolutamente todo, y estuvo certificado también ahí el gobierno al ser una institución gubernamental. Y algo de lo que tú has dicho justamente, Annalí, es que muchas de las veces cuando nosotros asumimos nuevos cargos, entendemos que estamos allí para corregirlos y no echar la culpa a los demás. Importante identificar cuál es el problema, pero creo que es necesario empezar a trabajar sobre ellos. ¿Y aquí el presidente ha tenido mano tibia? Yo creo que sí, o sea, creo que prácticamente, un espejo un poco es el presidente de El Salvador, que le ha logrado recuperar prácticamente un país inmerso en la violencia. Pero ya está ya extremista. Sí, exactamente, pero hay como rescatar lo bueno de ese liderazgo. O sea, yo sé que él se está yendo en contra de muchos derechos humanos, pero él está buscando recuperar esa soberanía y sobre todo esa tranquilidad en su población. Entonces creo que en ese sentido Guillermo Lasso, también un poco por las leyes internas que tenemos que no favorecen un poco al uso de la violencia progresiva, al resguardo de la policía o del ejército. Entonces creo que eso también ha generado que el presidente se frene, porque él sabe que si llega a actuar con mano dura, en cualquier momento le meten un juicio político o lo tildan de genocida y prácticamente se quedaría en un punto que puede irse hasta él preso por haber actuado de una manera un poco bajo las normas de la ley. Y bueno, se cumpliría también esta promesa de oposición que viene dándose cada mes, cada semana, o que aprovechan cada situación sensible aquí en el país para tratar de mandar a Guillermo Lasso a su casa. Yo hablaba hace poco justamente de que la crisis ha rebasado fronteras desde distintos frentes. Y aquí yo quisiera hablar sobre marca país.
Lamentablemente vemos cómo Ecuador, en lugar de dibujar el paraíso que es a nivel internacional, se ha visto salpicado por todo lo negativo. Sí, es que ahora si hablamos de Ecuador, o sea, la marca país es que somos un país inseguro. Sí. Ya no somos un país turístico, o sea, solo basta ver las estadísticas que, por ejemplo, Guayaquil, siendo uno de los sitios con mayores atractivos turísticos del Ecuador, esté considerada como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Y a lo que yo voy es que cuando alguien asume el gobierno, tienen que entender que juega con aliados. Y muchas veces el gobierno no ha buscado como esa suerte de aliados, se ha quedado solo en ciertos puntos y no solo con relación a la Asamblea, sino también con relación a los diferentes poderes del Estado, como el Sí, Consejo de y cuando Participación, la Brian Fiscalía. habla de aliados, no solamente son esos aliados de los partidos, porque Claro. es en general todo. O sea, no, es desde de estas fuerzas de choque que vienen siendo las pandillas que existen y existen en todos los países, hasta los partidos políticos y hasta empresarios, y esto creo que el gobierno no ha logrado entender eso. Y hay muchos intereses que tampoco lo van a permitir, pero no existe una estrategia clave como para difundir la marca país, todo lo positivo, siempre, y quiero recalcar aquí que cuando alguien a mí me habla de momentos sensibles o crisis en las empresas, yo soy creyente de que lo positivo puede resaltar mucho más que lo negativo. Lo mismo debe suceder en el Ecuador y hoy nos dejan un gran ejemplo estos futbolistas que también nos han representado en el Mundial. Creo que es un aplauso increíble porque nadie confiaba en esta selección, ni siquiera para pasar las eliminatorias. Y hoy por hoy se ha visto ese amor y patriotismo hacia una camiseta o hacia una bandera, que lo que han hecho es devolvernos esa fe y ese orgullo de ser ecuatorianos. Es momento entonces preciso de empezar a trabajar por la marca país. Yo creo que sí, y más que nada como Merce destacaba el tema de la selección, hemos visto que hasta influencers de otros países, por ejemplo Luisito Comunica de México, youtubers de España, hablaban de la selección ecuatoriana y decían, oye, o sea, Ecuador está jugando bien, o sea, me gusta, entonces quiero apoyar a Ecuador, hasta que Luisito Comunica creo que subió un post donde él está con la camiseta de la selección. Entonces son esas demostraciones en cosas de pronto no tan grandes, sino pequeñas, pero que se puede destacar ese amor por un país, que no todo es malo en un país, sino que hay cosas positivas. Y no solo que ciertos influencers han empezado a hablar de Ecuador, puesta, por supuesto, nuestra camiseta que nos genera mucho orgullo, sino que Ecuador se ha convertido en el top trend en las distintas redes sociales. Eso hay que capitalizarlo. Justamente, creo que este es el momento para cumplir esa gran promesa que muchos políticos hicieron en campaña y que también fue una de las promesas de Guillermo Lasso, que era lograr este encuentro, lograr este gran acuerdo nacional por sacar al país adelante. Creo que encontrar estos puntos comunes como ha sido el fútbol nos da cuenta de que en realidad todavía hay una sociedad detrás que busca que este país resurja, que este país destaque y no solo por cuestiones tan negativas como la inseguridad o la violencia, sino que también podemos ser generadores de inversiones, generadores de turismo, podemos atraer y generar empleo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden lograr y que todavía hay como esa semilla y esa ilusión para poder lograr esta gran cohesión y recuperar el tejido social del Ecuador. Y más allá de estos elementos que son fortísimos para capitalizar lo que es el nombre de Ecuador, vayámonos a cosas más sencillas, pero más emocionantes, que justamente son los paisajes que contiene Ecuador. Esa gente tan amable y gente tan comprometida por trabajar y sacar a un país adelante. Esa gastronomía que a nosotros nos tiene tan encantados, pero que fuera de nuestras fronteras pocos lo conocen. Son elementos que sí o sí requieren de apoyo e inversión. Y cuando hablo de inversión, no solo me refiero a gobierno, las empresas privadas también tienen que impulsar. Obviamente, sí. Creo que estamos en una época, o el Mundial nos ha abierto este espíritu de estar todos juntos, de brillar el Ecuador, todos somos una sola bandera. Y creo que tras pandemia, porque seguramente en pandemia muchos negocios se pararon, seguramente, estamos seguros, ¿no? Que muchos negocios se pararon, turismo se paró y han habido varios intentos de reactivar este tema del turismo acá en el país, gastronómico y demás. Pero creo que esta es una oportunidad después del Mundial y de empezar quizá el nuevo año y con temas de elecciones y de gobiernos locales que se viene, creo que es una buena oportunidad para nuevamente plantar esta semilla, no solamente desde los gobiernos, sino desde estas alianzas públicas y privadas, de reactivar los turismos locales, los turismos comunitarios que nos llevan a conocer todas estas
no sé si son estos lugares tan Paradisíacos. Estamos con las últimas energías porque es el último mes del año. que tiene nuestro país. Entonces, yo creo que sí es una oportunidad un poco para hacer un llamado tanto a las empresas como a los gobiernos pequeños, a las comunidades, a reactivar el turismo y a mostrar lo bello que tiene nuestro país. Sí, y creo que también es algo importante destacar que el Ecuador, desde que ha venido con este cambio, ha ingresado también inversión a nuestro país, han ingresado marcas que han apostado por el Ecuador y no son marcas pequeñas, son Marcas que están en países muy desarrollados. Exactamente, son marcas que tienen trayectoria, entonces eso te genera empleo, te genera inversión y pese a que de pronto nuestro riesgo país, que es otro indicador que demuestra que estamos en una crisis, pero están apostando por el Ecuador y apuestan por ese turismo que dicen allí, por esa reactivación post-pandemia que hemos tenido, de que nuestra sociedad tenga un mejor futuro. Entonces hay que buscar seguir por ese ritmo, pero obviamente se tiene que unir tanto la empresa pública como la empresa privada y fortalecer esas alianzas para tener un mejor desarrollo. Efectivamente, es un compromiso de todos los ecuatorianos, creo, si no me equivoco. Y David nos confirmará, este ha sido el podcast más largo de todo el año. Estoy yo feliz de la vida de compartir con los chicos que diariamente me acompañan en esta hermosa tarea de poder asesorar en comunicación a distintas empresas. Creo que este formato debe repetirse de manera continua. Aprendo mucho de ustedes, de verdad, chicos, no solo en el día a día, sino en este tipo de conversaciones que enriquecen en favor del país. Quiero decirles que, entonces, construir la marca país no es el compromiso de pocos, es el compromiso de todos. A los futbolistas, pero también a esos deportistas que diariamente nos sorprenden con muchas medallas a nivel internacional, al trabajador, que lo hace honestamente y que está desde cualquier rincón del país apostando por esta patria. A todas las amas de casa, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, a todos los niños, a todos los que tenemos de apellido ecuatoriano, el reconocimiento para seguir trabajando en este hermoso destino llamado Ecuador. Y bueno, chicos, estamos terminando este podcast, el último del año. Es el último del año y justamente quería enviarles también este saludo de fraternidad, pero sobre todo de prosperidad para que este 2023 venga rodeado de muchas bendiciones. Este es el deseo de MC Comunicaciones, MC Group y Nominis. Les mandamos un abrazo a todos quienes nos han acompañado en este año y que han hecho de este espacio uno de los más vistos, escuchados y por supuesto leídos porque son trasladados a nuestros blogs de la página web. ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! No te pierdas nuestro siguiente programa. Esto fue MC Comunicaciones al Día.